hacen verdadera A también hacen verdadera B. El símbolo se escribiría así, ¿no? Entonces el símbolo, y lo que está diciendo es que B es consecuencia lógica de A. Una observación es que tanto A como B están en el metalenguaje. Es decir, ni A ni B son fórmulas, digamos, de la lógica denunciada, sino que representan una forma. Por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Para que se entienda bien. A podría ser, por ejemplo, por poner, por decir algo, A podría ser, pongamos de, podría ser esta fórmula. B condicional Q, como función B, y B sería Q. Es decir, A es todo esto, no es una letra proposicional, no es una variable atómica, es una expresión que hace referencia a una expresión del lenguaje. Esta expresión está en el lenguaje de la lógica, pero esta no, está en un nivel superior, se llama metalenguaje, un lenguaje de nivel superior. Y lo mismo B, en este caso, bueno, B se identifica por esta letra atómica, pero podría ser una fórmula que tendría por qué ser esta letra atómica. Si tuviese que reescribir esto, con las interpretaciones que se le hacen a B, esto quedaría así, ¿no? Quedaría de esta forma. B condicional Q, como función P, y así afirmamos que Q es consecuencia lógica de esta forma. Bueno, ok, todo bien, pero ¿qué significa esto de ser consecuencia lógica? Significa que todas las evaluaciones, yo pongo una evaluación acá, y esa evaluación hace que esto sea verdadero, esa misma evaluación aplicada acá hace que B también sea verdadero. Entonces, de esta definición de consecuencia lógica sale un resultado, un teorema muy importante, que lo voy a escribir acá, una propiedad, digamos, un teorema, ¿verdad? Que dice lo siguiente, ¿no? Dice esto, ¿no? Que B es consecuencia lógica de A, B es consecuencia lógica de A, sí y solo sí, sí y solo sí, A condicional B es tautológico. ¿Recuerdas lo que era tautología? Habrás leído en el apunte. Tautología es una fórmula cuyas todas sus evaluaciones son verdaderas. O sea, si usted hace la tabla de verdad, eso le da todo verdadero. Si usted hace la fórmula y la tabla de verdad le da todo falso, se llama contradicción. Y si en la tabla de verdad hay por lo menos un verdadero y por lo menos un falso, eso es una contingencia. Entonces, esto es muy importante, este teorema, porque dice que decir que B es consecuencia lógica de A es equivalente a decir que el condicional formado por la que es consecuencia lógica y la expresión de donde se parte, ese condicional da tautología. Entonces nosotros podemos probar consecuencia lógica haciendo un condicional. O sea, haciendo una tabla de verdad, para decirlo de manera más sencilla.
justamente este teorema, por tratarse de que traduce o pone en equivalencia a una consecuencia lógica con un condicional, se llama teorema del condicional asociado. Entonces, ya mismo, vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Probar, más que probar, investigar. Si P condicional Q como función no Q y allí se sigue no P. Es decir, lo que estamos tratando de investigar es si no P es consecuencia lógica de esta forma de expresar. Tratamos de ver si no P, que debería ser esto que está acá, es o no es consecuencia lógica de esta fórmula que está acá. P condicional Q con función no Q. Esta sería A y esta sería B. ¿Esta es consecuencia lógica de esta? Bueno, en virtud del teorema del condicional asociado, podemos efectivamente ver si esto es así o no. ¿Cuál sería la otra alternativa? Bueno, la otra alternativa sería agarrar todas las evaluaciones que hacen verdadera a esta fórmula y ver si esas evaluaciones hacen verdadera esta. Si todas las evaluaciones que hacen verdadera esta también hacen verdadera esta, entonces efectivamente esta es consecuencia lógica. Por el contrario, si todas las evaluaciones que hacen verdadera esta fórmula, al aplicarlas acá, ocurre que hay por lo menos una evaluación que no es verdadera, es decir, hay una evaluación que a esta la hace verdadera, pero que a esta no, entonces concluimos que esto no es consecuencia lógica. Veamos concretamente este caso. Bueno, el teorema del condicional asociado me dice que estudiar una consecuencia es equivalente a hacer la tabla de verdad de un condicional. El condicional que está asociado a esa supuesta consecuencia. Entonces lo que yo debo hacer es escribir la fórmula esta, ¿no? Escribir acá. Escribir A condicional B. A es todo esto. Entonces lo escribimos por acá, ¿no? B condicional Q con función no Q. Bueno, y a todo eso, vamos a ver un gran paréntesis acá. Le hacemos condicional, ¿qué cosa? La fórmula B, que sería esta que está acá, no B. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Si yo hiciese la tabla de verdad, esto que está aquí sería la distribución de valores de verdad de ese condicional. Sería la tabla de verdad de ese condicional. O sea, el resultado va a estar acá. ¿Me va siguiendo hasta ahora? Esta fórmula es A, esta fórmula es B. A condicional B. Esta tabla de verdad puede ocurrir solamente dos cosas, que dé todo verdadero. Si da todo verdadero es una tautología. Y si es tautológico, por el teorema del condicional asociado, como acá dice el sí y solo sí, si esto es tautológico, esto es consecuencia lógica de esto. Caso contrario, si esto no es tautológico, que podría ser el caso de que sean todas falsas, a eso se llama contradicción, o que haya falsos y verdaderos en números diferentes, entonces ya no es tautológico. Y si no es tautológico, si esto no es tautológico, entonces esto no es consecuencia lógica. No sé si se entiende bien. Usted dijo como raro, no sé si es un sí o un no.
¿Sí? Seguro. Bueno, entonces pongámonos a trabajar. Esta es una expresión, una fórmula mineralógica enunciado que tiene dos letras atómicas. Si tiene dos letras atómicas, su distribución de valores de verdad, o su tabla de verdad, ¿cuántos renglones va a tener? ¿Perdón? 4. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Hay una razón? ¿Porque tiene? No escuché. No, porque tiene ¿qué? No. Los renglones de la tabla de verdad están asociados con la cantidad de letras atómicas que tiene la fórmula, ¿no? Hay dos letras atómicas que son T y Q, nada más que dos. Esas letras tienen conectivas, pero esa es otra historia. Si hay dos letras atómicas, hay una fórmula que dice que el número de renglones de la tabla de verdad es igual a 2 elevado al número de letras atómicas. Es decir, 2 a la 2, que es la 4. Si hubiese una letra atómica sola, una sola, sería 2 elevado a la 1, que sería 2. Habría dos renglones. Si hubiese tres letras, P, Q y R, por ejemplo, que no es el caso, pero podría suceder, entonces hay 2 a la 3, que da 8. Habría 8 renglones. ¿Se entiende? Bueno, entonces hay 4 renglones. La idea es la siguiente, ¿no? Si hay 4 renglones, vamos a hacer verdadero acá, falso y falso. Esa es la distribución de valores para la letra atómica P. Para la letra atómica Q va a ser verdadero, falso. ¿Hasta acá estamos? Para el renglón que está acá, o la columna que está acá de no Q, si somos extremadamente rigurosos y fundamentalistas, habría que escribir debajo de Q lo mismo que escribimos acá. Verdadero, falso, punto debajo de Q. Y al lado, como hay una negación, habría que aplicar el operador de negación que da vuelta al valor de verdad. Eso es lo que habría que hacer. Pero vamos a hacer un abuso de notación y para economizar, simplemente vamos a directamente asignarle valores de verdad a la fórmula no Q, sin ponerle a Q. Entonces, si Q es verdadero, falso, su negación no Q, ¿cómo va a ser? Falso, verdadero, falso y verdadero. Y en la columna que corresponde a la negación de P, también por abuso de notación, va a ser esto al revés. En lugar de ser verdadero, falso, acá va a ser falso, verdadero. Entonces, ya he hecho la asignación de valores de verdad para todas las expresiones que están allí. Lo que sigue ahora es realizar las conectivas. Entonces vamos a realizar esta primera conexión, ¿no? El P condicional. Es decir, tenemos que operar acá. El resultado va a aparecer aquí. ¿Y cómo es la operación? La operación es la conjunción. Si ustedes van a la tabla de verdad de la conjunción, o lo que es, el nombre correcto sería condiciones de verdad conectivas, condiciones de verdad para el condicional. El condicional solamente da falso cuando da falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los restantes casos da verdadero. Entonces me pregunto, en estas 4 líneas, ¿hay alguna en la cual el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso? Sí. Muy bien, acá. Es la única. Por lo tanto, los demás lugares son todos verdaderos. Bueno, muy bien, ya está hecha esta operación. Ahora, esta operación hay que conectarla con esto, a través de la conjunción. Así. ¿Lo ven eso? Hay que tomar el resultado de esto y conectarlo con esto que está acá, a través de qué conextiva, de la conjunción. Y si nos vamos a la tabla de verdad de la conjunción, recuerden lo que yo les había dicho en la otra clase,
que la conjunción es la conectividad más restrictiva en el sentido que solamente es verdadera cuando ambos constituyentes de la conjunción son verdaderos. Y mirando esto que está acá, ¿hay algún renglón donde ambos constituyentes sean verdaderos? ¿Cuál? El último, ¿no? Este que está acá. Aquí tengo verdadero acá y verdadero acá. En los restantes, acá hay un falso, por lo tanto esto es falso. Aquí esto es falso, por lo tanto esto es falso. Y aquí esto es falso. Bueno, esto que está acá, en definitiva, va a haber que conectarlo con esto que está acá. Esto que está aquí se conecta con esto que está aquí. Pero se conecta a través de quién? Del condicional. Y nuevamente volvemos a la tabla de verdad del condicional que nos dice que el único caso en el cual el condicional es falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Recuerdo que les hice una observación, creo que la recuerden por haber anotado, que cuando ustedes están trabajando con una tabla de verdad y el antecedente del condicional es falso, automáticamente el condicional es verdadero. Porque la única razón para que sea falso es que el antecedente sea verdadero y el consecuente es falso. Si ya el consecuente es falso de entrada, realmente importa un poco el valor de verdad del consecuente. Eso es automáticamente verdadero. Entonces, si ustedes se fijan acá, hay que hacer el condicional entre esto y esto, ¿no? Estos tres renglones empiezan con falso. Entonces, importa muy poco el valor de verdad de los consecuentes respectivos. Si ya estos empiezan con falso, automáticamente los tres primeros son verdaderos. Faltaría ver este. Acá tengo verdadero, condicional, verdadero. Si voy a dejar de verdad, verdadero, condicional, verdadero, verdadero. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Hemos observado que esta fórmula es una tautología. Tautología. O un condicional tautológico, es lo mismo. ¿Y qué concluimos? Concluimos, por lo tanto, si el condicional es tautológico, afirmamos que efectivamente no P es consecuencia lógica de toda esta fórmula que está acá. Es decir, la manera de probar consecuencia, ¿cómo es? Construir su condicional asociado. Hacer su tabla de verdad y fijarse cuál es el resultado. Ya que estamos, investiguemos ahora un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Idem anterior, pero digamos ahora lo partimos acá. Bueno, acá la respuesta sería que sí, ¿no? Efectivamente esto es consecuencia lógica. Ahora lo que queremos investigar es esto, ¿no? Algo parecido, ¿no? Queremos ahora si realmente P es consecuencia lógica de esta forma de declarar. Eso es lo que queremos ver. Entonces, bueno, procediendo de la misma manera que hicimos en el ejemplo anterior, construimos su condicional asociado. Entonces el condicional asociado va a ser P condicional Q conjunción Q condicional P. En realidad no habría que poner
misma diferencia. Bueno, si hacemos la tabla de verdad, el resultado va a estar acá. Si ahora hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, asignamos los valores de verdad a las letras atómicas, entonces aquí va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Si ahora le asignamos valores a Q, bueno, va a ser exactamente lo mismo que esta columna que está acá, porque Q tiene esta distribución de valores de verdad, por lo tanto, si aparece acá, tiene la misma distribución de valores de verdad. Entonces, verdadero, falso, verdadero y falso. Y en el caso de la última columna, la que sospechamos, la que tratamos de investigar si es consecuencia lógica de lo que está antes, es P. Entonces escribimos la distribución de valores de P que la tenemos acá. Que sería verdadero, verdadero, falso. Recién ahora hemos completado la asignación de valores de verdad para las letras, para las variables que constituyen la fórmula que estamos investigando, las fórmulas que estamos investigando acerca de si una es consecuencia lógica de la otra. Ahora hacemos las operaciones, igual que antes, ¿no? Tenemos que hacer este condicional que nos va a dar exactamente lo mismo que acá, porque es lo mismo, el P condicional Q. Si nos dio verdadero falso, verdadero, acaba de dar lo mismo. Verdadero falso, verdadero, verdadero. Acá es verdadero, condicional falso o falso, ¿no? Todos los demás casos son verdaderos. Y ahora eso lo tenemos que comparar con esto, ¿no? A través de la conjunción, ¿no? La conjunción, al igual que antes, dijimos que es verdadera cuando los dos son verdaderos. Y eso ocurre, por lo que vemos acá, ocurre en el primer renglón. Acá es verdadero porque ambos son verdaderos. Acá no, acá es falso. Acá también es verdadero. Y acá es falso. Bueno, a esto le hacemos un recuadro así. Y esto es lo que hay que comparar, o más que comparar, operar con esto que está acá. Operar a través de qué conectiva? El condicional. Y nuevamente, como dije antes, el condicional solamente da falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y eso ocurre en algún lugar. Acá, en el tercero, ¿no? Porque este es verdadero y este es falso. Los restantes casos son verdaderos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que no es tautológico. Tautológico. Esta fórmula, ¿a qué familia pertenece? ¿Es una tautología, contradicción o contingencia? Es una contingencia porque hay por lo menos un falso y por lo menos un verdadero. O sea, si hay mezclado, no importa en qué cantidades, es una contingencia. Pero el tema es que no es tautología. Entonces, si no es tautología, por el teorema del condicional asociado, que dice que ser tautológico es equivalente a decir que esto es consecuencia lógica de esto. Por lo tanto, no ser tautológico, ¿qué significa? Que no hay consecuencia. Es decir, lo que concluimos es esto. Concluimos que P condicional Q, conjunción Q, consecuencia lógica P, no Q. O sea que P no es consecuencia lógica de esa fórmula que está allí. Y me detengo acá. Porque quiero que reflexionemos un poco. El teorema de condicional asociado ya ha dado su veredicto. Nos ha dicho que P no es consecuencia lógica de lo que está ahí a su izquierda. Y hay un teorema que es allá, el teorema de condicional asociado, que garantiza que eso es así. Así que no hay más discusión. Esa sería la justificación. Pero nosotros profundicemos un poco en la tabla de verdad. En lugar de hacer el cálculo y nada más, reflexionemos un poco. Volvamos a la definición de consecuencia, ¿no? La definición de consecuencia dice que para que esto sea consecuencia lógica de esto, todas las evaluaciones que hacen verdadera a esta fórmula tienen que ser verdadera a esta. Acabamos de ver que no es consecuencia lógica.
¿Eso qué significa? Que debe haber por lo menos una evaluación que a esta la convierta en verdadera y a esta en falsa. Si yo voy a la tabla de verdad, puedo detectar cuál es la que está funcionando. Voy a la tabla de verdad y veo, por ejemplo, ¿no? Que esta evaluación, que sería el primer renglón, o sea, una evaluación es el renglón de una tabla de verdad. Eso es una evaluación. Cada renglón de la tabla de verdad es una evaluación. Acá hay una evaluación que a P. Ya, ¿cuál es la que falla? Miremos directamente acá, ¿no? Esta es la que falla, ¿no? ¿Está bien? ¿De dónde viene esto? Esto viene de que esto es verdadero y de que esto es falso. Entonces, quiere decir que esta evaluación, concretamente, ¿no? La evaluación de. Pensemos en la línea que delata que no es una consecuencia lógica, que es esta que está acá, la tercera línea, ¿no? Y miremos bien. Hay una evaluación de, que es esta que está acá, que es tal que ¿qué? Que a P, ¿qué valor le asigna a P? Falso. Entonces, a P le asigna el valor falso, ¿no? Esa misma evaluación aplicada aquí, ¿qué valor le asigna? Verdadero, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende eso? Bueno, esa misma evaluación, la misma que a P le asigna falso y a Q le asigna verdadero, ¿qué valor le asigna a toda esta fórmula que está acá? Que sería P condicional Q con función P. Verdadero. Perfecto, ¿no? ¿Y qué es lo que tendría que pasar? Que no pasa. Que esa misma evaluación a P lo haga verdadero, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo hace? Falso, porque lo tenemos acá, ¿no? O sea, hay una evaluación que a toda, que sería esta que está acá, que a toda esta fórmula, esta que está acá, ¿no? A toda la fórmula la hace verdadera y a la que tendría que ser su consecuencia la hace falsa. Entonces, eso atenta contra la definición de consecuencia lógica. Esa es la que hace que no sea una consecuencia lógica. O sea que se puede rastrear en la tabla de verdad cuáles son las evaluaciones que hacen verdadera a la que está allá a la izquierda y falsa a la que está acá. ¿También? ¿Están espiritualmente bien? No. Bueno. Ok. Esto es todo lo que habría que hacer para investigar consecuencia lógica, ¿no? Vayamos ahora a la equivalencia lógica. Esto es más fácil. La equivalencia lógica. Hacemos un break de 1 minuto hasta que termine de borrar todo eso. Con este alcohol que me compré en la farmacia, para no tener que andar cambiando alcohol. Si ustedes ven, por ahí ya lo vieron, o no, no sé, pero si ustedes ven, por ejemplo, una clase en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se van a dar cuenta que la clase de ahí no es muy distinta a la que damos acá. No es mejor que la que damos acá. Es parecido. Pero no ocurre esto, no ocurre que hay un tipo que está con alcohol tratando de borrarlo. Eso delata que estamos en la periferia, digamos, ¿no? No es la calidad de lo que hagamos, pero estas cosas no pasan. Hay 400 pizarrones que se suben, se bajan, el tipo escribe. Cuando se acaban los pizarrones, capaz que siguen por el costado. Y acá, algo tan elemental como podrían poner algo, por ejemplo, ¿no?
¿qué es lo que usted cree que le da valor a esto? ¿Su prestigio? ¿Le gusta este look que tenemos aquí? ¿Qué es lo que le... Los años que tiene, ¿no? Y los graduados que llegaron lejos, ¿no? Y digamos, ¿no? Si yo le dijera que, o si usted habla con un amigo suyo o con alguien, digamos, que está estudiando una carrera semejante a la que está estudiando usted, pero de repente lo está haciendo en una universidad privada de estas que son como medias top, digamos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre eso, además de que allá se paga y acá no? Sacando eso, ¿qué cosas hay allá que acá no hay? ¿Y qué cosas hay acá que allá no hay? Por ejemplo, el nivel académico, ¿es mejor allá que acá? No sé por qué. En una buena vuelta. No quiero hacer nombres. No sé por qué no lo fui, pero tiene Pero escuchó por ahí. Generalmente en sus páginas web ponen que son docentes, son egresados por doctorados, no sé dónde, qué sé yo. Seguramente en esas universidades usted va a encontrar contactos. Se va a insertar rápidamente en el mundo laboral. Acá no. Acá usted va a aprender a vivir. Se va a encontrar con gente como yo y otros que quizás le generen estrés. Cuando llegue el momento del parcial va a tener que decir por qué estoy acá. ¿Por qué me anoté en este curso? Si es una preparación para la vida. Si usted termina acá, usted está capacitado para hacer cualquier cosa. Eso no ocurre eso. ¿Sabes? Hay personal training. Acá estoy yo. Y otra gente que es peor que yo. Y hay unos más amigables, más personales. Entonces, bueno, si lo que busca es contacto, este no es el lugar. Quizás llegue muy lejos, pero va a tener que remar. En otros lugares se les pone como aeronaves. No sé, lo dejo para el otro. Esta es una opinión personal. Bueno, hablemos ahora de la equivalencia. Y la otra relación importante, la equivalencia. Equivalencia. Entonces, vamos a definir la equivalencia. Nosotros tenemos que definir todo. Vamos a decir que A, la fórmula A, es lógicamente equivalente a B, y lo vamos a escribir así, con esa flecha doble, diciendo que esto en B es lógicamente, bueno, tendría que haberlo escrito con palabras, pero lo puse con símbolos, ¿no? Vamos a poner que A es lógicamente equivalente a B, que esta es lógicamente equivalente a esta, sí y solo sí. Todas las evaluaciones que hacen verdadera a también hacen verdadera B. Hasta acá es exactamente lo mismo que la definición de consecuencia lógica. Es exactamente lo mismo. Pero esto es una relación distinta a la otra. O sea que no puede terminar acá la definición. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y también todas las evaluaciones que hacen verdadera a B resultan que hacen verdadera a A. Bueno, y se escribe así, ¿no? Que A es lógicamente equivalente a B. Bueno, así como hay un teorema del condicional asociado, acá va a haber un teorema que es el del bicondicional asociado. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa que
BCA que A y B sean lógicamente equivalentes. Significa como dos cosas simultáneamente. Si yo tapo acá, lo que estoy diciendo es que B es consecuencia lógica de B. Y si yo tapo acá, lo que estoy diciendo es que A es consecuencia lógica de B. Y cuando estas dos consecuencias mutuas, cuando una es consecuencia de la otra y recíprocamente, entonces se dice que son equivalentes. Entonces de ahí surge un teorema, es el teorema del bicondicional asociado, que lo que dice es lo siguiente, ¿no? Que A es lógicamente equivalente a B si y solo si A cursiva es tautológico. Entonces, el problema de determinar si dos expresiones o dos fórmulas son lógicamente equivalentes se traduce en ¿qué? En hacer una tabla de verdad donde pongo una fórmula de acá, otra fórmula allá y la conecto con un bicondicional. Hago su tabla de verdad y si todo me da verdadero son lógicamente equivalentes. Y si no da todo verdadero, entonces no son lógicamente equivalentes. Entonces, bueno, misma historia que antes, ¿no? Investigar, ejercicio o ejemplo, investigar si, vamos a poner esto, ¿no? Esta sería la fórmula A y esta sería la fórmula B. Queremos investigar si la fórmula A y la fórmula B son lógicamente equivalentes. Entonces, bueno, ¿cómo encaramos la cuestión? Es muy sencillo, ¿no? Construimos su bicondicional asociado. Es decir, el bicondicional está asociado a la equivalencia. Entonces, esto nos va a quedar así, ¿no? P condicional, el bicondicional asociado, que es este, no P, y una vez hecho esto, procedemos a calcular o a determinar los valores de verdad de la fórmula, ¿no? Que sería hacer esta tabla de verdad. Bueno, como hay nada más que dos letras, tiene cuatro renglones. Esto va a ser solo con negro. Esto va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y esto, bueno, como es la negación de P, voy a invertir los valores de verdad de P. Es verdadero, verdadero, falso, falso, y voy a poner falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y acá, como dice Q, como lo mismo que está acá. Bueno, hago las dos conectivas. Acá monto el condicional, el condicional da falso como antecedente verdadero y consecuente falso. Y eso ocurre en el renglón número 2. Acá. Los restantes son todos ellos verdaderos. Muy bien. Vamos a conectar acá, ¿no? A través de la disyunción común y corriente. Acuérdense que la disyunción, también yo había dicho en la clase anterior, es la conectividad más permisiva porque siempre es verdadero excepto en un solo caso, que es cuando son falsos, ¿no? Entonces me fijo ahora acá, ¿hay algún renglón en donde ambos sean falsos? El segundo, ¿no? Acá. Aquí es falso, ¿no? Todos los demás son verdaderos. Entonces, bueno, le voy a botar un recuadrito, así, y ahora voy a conectar estos dos rectángulos a través del bicondicional. El bicondicional, si ustedes se fijan en la tabla de verdad, el bicondicional es justamente una equivalencia. O sea, ¿cuándo es verdadero el bicondicional? Cuando ambos constituyentes tienen el mismo valor de verdad. Es decir, cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos. Pero si
ambos tienen diferente valor de verdad, eso no es falso. Entonces les pregunto, a ver, en el primer renglón los dos tienen el mismo valor de verdad, entonces da verdadero. En el segundo renglón ambos son falsos, tienen el mismo valor de verdad, entonces también es verdadero. Tercer renglón, verdadero, cuarto renglón, verdadero. Me da una tautología. Entonces el bicondicional es tautológico. Por lo tanto, concluimos que las fórmulas son equivalentes. Van a escribirlo todo como las fórmulas de escribir. Así se dice, ¿no? Como decisiones y después me cuesta sostenerlas. Hemos concluido esto, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, no voy a hacer otro ejemplo, voy a pasar a otro tema ahora, pero quiero decir que si sucediera que esto no es tautológico, que hubiera por lo menos un falso en algún lugar, o todos falsos, entonces estas dos cosas no serían equivalentes. Y eso cómo se simboliza, tachando. Se escribe el equivalente lógico, tachado. ¿Entienden? ¿Hablamos de las reglas de formación de fórmula en la clase pasada o no? ¿No hablamos de eso? No, bueno. Entonces vamos a poner reglas de formación de fórmulas. Y voy a tener que borrarlo. No me queda otro. ¿Qué es esto de las reglas de formación de fórmulas? Es, para decirlo de manera sencilla, es la gramática, las reglas gramaticales de cómo se escriben las expresiones en la lógica de enunciados. Es decir, dada una fórmula, para saber si esa fórmula es admisible, es una fórmula bien construida, tiene que seguir unas reglas. Afortunadamente, la gramática de la lógica de enunciados es bastante sencilla. La de la lógica de primer orden, la segundo parcial, es un poco más complicada. No demasiado, pero un poquito más complicada. Pero esta gramática tiene muy pocas reglas, es muy sencilla. Ayer me parece que me dijo Mariano que hubo paro, puede ser de no docentes acá. Así que no tuvieron ayer práctica, ¿no? Bueno, después de este tema vamos a hacer algo de práctica para no quedarnos tan atrás, porque si no se va a hacer muy pesado. Pero aquí va a tener mucho trabajo. Entonces vamos a llevar este tema y voy a hacer práctica. De formación de fórmulas. Obviamente de la lógica del enunciado, ¿no? ¿Qué es lógica de enunciados? Mucho se le paso, ¿no? Hago un pequeño break, ¿no? En la lógica de enunciados, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un conjunto de variables proposicionales o letras atómicas, P, Q, R, S, puntitos suspensivos, ¿no? No sé si a esto le habíamos puesto un nombre, ¿no? Si lo habíamos llamado letras atómicas. Creo que lo llamamos atómicas. Atómicas.
apunte. Atom son las letras atómicas. Me refiero a lo que vi el lunes, o el domingo a la noche, creo que mandé el correo. Así llamé a ese conjunto, el conjunto de las letras atómicas, lo llamé atom, por atómico, ¿no? Después tenemos un conjunto de conectivas, que son la negación, conjunción, disjunción, exclusiva, condicional, bicondicional. Y no me acuerdo qué nombre le puse a eso. Conectiva le puse, le puse, bueno, algo así, de conectivas. Y después tenemos los símbolos auxiliares, que son paréntesis. No sé si lo haremos como auxiliares, aux, una cosa así. Son nada más que dos. Alguien puede decir, quizás porque lo vi en un libro o en algún video de YouTube o no sé dónde, que podríamos usar también corchetes y llaves. En realidad podría, no está mal, pero no es adecuado eso por la siguiente razón, porque si usamos paréntesis, corchetes y llaves, como se suele usar en matemática, ¿qué pasa si tenemos una fórmula muy grande y necesitamos otro par de signos de puntuación? Si tenemos paréntesis, corchetes y llaves, tenemos hasta 3. Y si necesitamos 4 o 5, ¿qué hacemos? ¿Qué inventamos? No tenemos más símbolos. Entonces, lo que convenimos es usar solamente paréntesis. Si hay 4 paréntesis abiertos, habrá que los otros 4 cerrados del otro lado. Es horrible, pero es lo mejor, digamos, ¿no? Bueno, entonces, reglas de formación de fórmula, ¿no? Para lógica de enunciados. Entonces, vamos a la regla número 1. Regla 1. Las letras atómicas, o sea, estas que están acá, estas, son, miren, F, B, F. ¿Qué significa F, B, F? Significa fórmulas o fórmula bien formadas. O sea, serían como las palabras que están bien escritas. Para no tener que escribir fórmulas bien formadas, pongo F de F. Entonces, la regla 1 dice que las letras atómicas son fórmulas bien formadas. O sea, si yo una letra atómica, eso está bien. No es algo que esté prohibido. La regla número 2 dice lo siguiente, ¿no? Si alfa, esta es una variable beta en alfa, es una variable alfa y beta, son variables, o sea, no son variables que pertenezcan al lenguaje de lógica enunciado, están por encima del lenguaje de la lógica enunciado, son variables metalingüísticas. Sería como A, Sí, como la A cursiva, la B cursiva, exactamente lo mismo. Que cambie, le ponemos A y B, le ponemos A y B, así, ahí está. Metalingüísticas. Entonces cambio, de quedar de poner acá. Si A cursiva, para ser coherente con lo que veníamos diciendo antes de consecuencia lógica y biológica. Entonces, si A es una F, B, F, es una fórmula bien formada, entonces la negación de A es una fórmula bien formada. Es decir, si A es una FBF, entonces la negación de A es una FBF. Lo que está diciendo es que, dada una fórmula bien formada, si yo a esa fórmula bien formada le aplico una negación, el resultado es una fórmula bien formada. Eso es lo que dice. La regla 3 dice lo siguiente, ¿no? Si A cursiva y B cursiva son fórmulas bien formadas, bueno, como son dos, voy a ponerle acá con una S, ¿no? Como que fórmulas bien formadas, en plural, ¿no? Si A y B son fórmulas bien formadas, entonces miren todo lo que pasa. A, conjunción
de A disyunción de A disyunción exclusiva B, A condicional B y A bicondicional B, todas ellas son fórmulas bien formadas. Es decir, me está diciendo, si vos agarrás una f de f, una fórmula bien formada, y agarrás otra f de f y le haces la conjunción, eso es una f de f. Si le haces la disyunción, es una f de f. Si le haces la disyunción exclusiva, también lo es. Si haces una condicional a la otra, también lo es. Y si haces una bicondicional a la otra, también lo es. Y la regla 4, esto generalmente en el mundo real a veces no tendría que haber regla 4, pero hay gente que no entiende las cosas, entonces hay que decírselo de manera explícita. Entonces, bueno, para eso está la regla 4, ¿no? La regla 4 es la regla de clausura. ¿Por qué es la regla de clausura? Porque va a cerrar la posibilidad de construcción de fórmulas bien formadas. Le va a decir quiénes son las fórmulas bien formadas y de alguna manera quiénes no son. Entonces esta regla dice así: son fórmulas bien formadas todas aquellas que se construyan usando algunas, eventualmente o todas, las reglas de 1 a 3 y solamente ellas. O sea, ¿qué es lo que dice esta regla? Todo lo que se construye usando de las reglas 1 a 3 es una fórmula bien formada. Pero solamente esas, no hay otras. Es decir, si algo no se construye siguiendo las reglas 1, 2, 3, usando una de ellas, o dos de ellas, o las tres, en cualquier orden, en cualquier secuencia y en cualquier longitud, esas son las bien formadas. Y no hay otra manera. O sea, cualquier otra cosa ya no es bien formado. O sea, establece como una demarcación entre lo que es bien formado y lo que no lo es. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si me aparece una cosa que A es, por ejemplo, T. ¿Eso es una fórmula bien formada? Sí, porque es una letra atómica. Si tengo, por ejemplo, pongámosle B es, no sé, P condicional Q. Entonces, ¿esto es bien formado? Veamos. Analicemos. Empecemos por acá. Esto es la letra P. ¿Esto qué es? Una letra atómica, ¿no? Es algo que está acá. Y según la regla 1, esto es una fórmula bien formada. Acá te dice Q. Es otra letra atómica. Entonces es una fórmula bien formada por la regla 1. Entonces tengo dos fórmulas bien formadas. Una que es esta y otra que es esta. La regla 3 te dice que si yo tengo dos fórmulas bien formadas, por ejemplo, si tengo X y tengo Q que son bien formadas, ¿qué me dice la regla 3? Bueno, me dice que el condicional formado por esas dos fórmulas bien formadas es una fórmula bien formada. Por lo tanto, concluyo que esto es una fórmula bien formada. Y si escribo, por ejemplo, esta otra, ¿no? Y pongo esta. Ahí está. Eso que está ahí. Veamos. Empecemos por acá. P es una atómica, entonces es una fórmula bien formada. Acá tengo la negación de una atómica. Por la regla 2, ¿qué dice la regla 2? Que si yo tengo una fórmula bien formada, que sería esta P, y le aplico la negación, eso es una bien formada. O sea que no P es una bien formada. Por la misma razón, si tomo Q es una letra atómica, que es una fórmula bien formada. Por regla 2, la negación de Q es una bien formada. Pero ¿qué sucede? Esto que está acá, solamente esto que está acá así, esto es una FB. Y esto que está acá, también es una FBF.
pero hay una f de f al lado de otra f de f. Entonces, bueno, no se está cumpliendo ni la 3, ni la 2, ni la 3. O sea, tengo dos f, en realidad habría que tener nada más que la 3, ¿no? Hay dos fórmulas bien formadas que serían estas dos. Que serían, digamos, pongamos que esta es A y esta es B, ¿no? Por poner algo. Y bueno, ¿se conectan de alguna de estas maneras que están acá? No hay nada. Entonces, por la regla 4, me dice, si no se usó ni la 1, ni la 2, ni la 3, entonces eso no es bien formado. Entonces quiere decir que esa fórmula C no es una fórmula bien formada, no forma parte del lenguaje de la lógica de función. Es algo que está mal construido. No significa nada. No solo no significa nada, es una expresión inadmisible. ¿Me entiendes? O sea, no podría decir que esto es verdadero o falso. No le cabe ni siquiera esa pregunta. No sé si se entiende. ¿Está? Ok, bueno. Vayamos a hacer práctica. ¿Qué hora es? Estoy perdido con el tiempo. Bueno, nos queda una hora, así que vamos a trabajar ahora. Hay que borrar, ¿qué hacemos? ¿Entienden esto que estoy diciendo o estoy hablando en coreano? ¿Sí estoy hablando en coreano? ¿Se entiende, no? Bueno. Entonces, párenme, por favor, si hay algo que está oscuro o no se entiende. Porque si no, después se va como enredando todo, ¿no? Bueno, a ver. Este ejercicio dice así. Determinar ejercicio, ¿no? Determinar el valor de verdad de las fórmulas siguientes a partir de la información disponible. Entonces me dicen, tengo P o Q, condicional P, y la información que me da es que el valor de verdad de P es verdadero. B, P y Q, condicional
condicional P de vuelta, el valor de verdad de P es falso. P, por acá abajo. P, disyunción exclusiva Q, conjunción R, bicondicional S, y la información que nos dan es que varias cosas, ¿no? El valor de P es igual al valor de R. Todos ellos iguales a falso. Si el valor de Q es igual al valor de S, me equivoqué, ¿no? Esto es verdadero y esto es falso. Bueno, bien. Entonces, me dan una fórmula bien formada, una expresión, una fórmula. Y ahora vamos a llamar fórmula a esa expresión. Una fórmula es una fórmula bien formada, ¿no? Y me dicen, mira, yo quiero saber, lo que yo quiero saber es esto, ¿no? Quiero conocer el valor de verdad de toda la fórmula, o sea, de P o Q condicional P. Que me digas el valor ese. Pero la única información que te doy, lo único que vos tenés como dato es esto, que el valor de P es verdadero. Entonces, esa información a vos te alcanza para determinar el valor de la fórmula entera. Respuestas posibles, sí o no. A veces sí, a veces no. Veamos qué sucede acá. Trabajemos de manera artesanal. Sabemos que P es verdadero, ¿no? Pues si P es verdadero, acá es verdadero, ¿no? ¿Y acá cómo es? Verdadero, ¿no es cierto? Entonces pensemos un poco. ¿Cuál es el símbolo lógico principal, el que gobierna la fórmula? Es el condicional, ¿no? ¿Cuándo es falso el condicional? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pero ya acá tenemos qué cosa. Es verdadero el consecuente. Entonces, importa realmente muy poco saber el valor de verdad de todo esto. Si todo esto da verdadero, verdadero, flecha, verdadero, verdadero. Y si todo esto da falso, esto, flecha, esto, también como da verdadero en nuestro caso, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, yo no sé el valor de Q, pero piensen un poquito. Acá ¿qué hay? Una disyunción. Por tabla de verdad de disyunción, ¿cuándo es falsa la disyunción? Cuando los dos son como. Si ya hay uno verdadero, la disyunción ¿cómo es? Es verdadera. Q puede ser verdadero o falso, pero la disyunción es verdadera. O sea que acá esto es verdadero, condicional verdadero. Pero si incluso no lo supiera, tampoco lo necesito, porque al ser este verdadero, automáticamente la fórmula ¿cómo es? Entonces, bueno, la fórmula verdadera y la respuesta es que sí. La información disponible era suficiente para poder afirmar la verdad del valor de la fórmula. ¿Vamos? Mismo para el segundo, ¿no? Ahora me dicen que P, ¿verdad? Acá P ¿cómo es? Falso, ¿no? Y acá obviamente también, porque si es falso acá, es falso en todas partes. ¿Me va siguiendo hasta acá? Bueno, a ver. Ahora sí no estoy en problemas porque el consecuente es falso, ¿no? Y el condicional, cuando dijimos que era falso, cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. El consecuente es falso. Entonces ahora sí es importante saber el valor de verdad de esto, ¿no? Pero, a ver, pensemos un instante. Acá en el antecedente, P y Q. Esta conectiva como función, ¿cuándo es verdadera y cuándo es falsa? Es verdadera cuando los dos son como. Verdadero, ¿no? Y si hay uno que es falso, es falso. Entonces, Q podría ser tanto verdadero como falso, pero como P ya es falso, automáticamente todo esto, ¿cómo es? Entonces me queda
queda falso, condicional falso. Queda verdadero. Entonces, el valor de verdad de P y Q condicional P es, ¿qué dijimos que era? Verdadero. ¿Está bien? ¿Vamos? ¿Estás con dudas? Te veo con dudas. Pasé que no veo bien, ¿verdad? Bueno, a ver, pasamos a este otro, ¿no? Es un poquito más complejo, tiene más letras. Acá el símbolo lógico principal, ¿quién es? Es la conjunción, ¿no es cierto? Para que la conjunción sea verdadera, los dos tienen que ser verdaderos. Si al menos uno de los dos es falso, ya está, es falso. Bueno, veamos qué es lo que ocurre acá. Acá nos dicen que P y R, ambos, son verdaderos. Entonces, debajo de P voy a escribir verdadero. Y debajo de R voy a escribir verdadero porque ese es el dato que me da. Que ambos son verdaderos, ¿no es cierto? Y en el renglón de abajo de la información nos dicen que Q y S, ambos son falsos, ¿no? Entonces, donde dice Q voy a poner falso y donde dice S voy a poner falso también, ¿no? Y ahora simplemente tengo que mirar las tablas de verdad, primero de la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva, cuando los dos tienen distinto valor de verdad, ¿qué da? Verdadero. Este es verdadero. Y el bicondicional, cuando los dos tienen distinto valor de verdad, ¿qué da? Falso, ¿no? Entonces, ¿esto cómo es? Esto es falso, ¿no? Entonces tengo verdadero y acá falso. Verdadero, conjunción falso, ¿qué da? De la fórmula es falsa. La respuesta es que el valor de verdad de toda esa fórmula, P, disyunción exclusiva Q, conjunción R, bicondicional S, da falso. O sea que la información también fue suficiente. ¿Se va entendiendo eso más o menos? ¿Qué pasa? ¿Estás como sonriendo? ¿Por qué? No, allá atrás. ¿Qué bueno? ¿Seguro? Sí. Bueno, pasamos a otro ejercicio un poquito más. Acá está lo que le digo del agua, ¿no? Siempre un poquito más. ¿No estamos bien hasta ahí? No, un poquito más. Bueno, ahora es al revés, ¿no? Vamos a poner la frontera. Ejercicio, digamos, 2, ¿no? Acá dice, conociendo el valor de la fórmula, conociendo el valor de verdad, ¿no? De la fórmula. Y las evaluaciones de alguna letra atómica se pide hallar los valores de verdad siguientes. Me acordé ahora de lo que, bueno, te conté lo de las llaves, o nunca le conté eso, ¿no? Lo que te llevaba, nunca le conté eso. Mi hijo tenía una compañera cuando iba a la escuela primaria, esto fue posta. No me acuerdo, hacía quinto grado, sí, eran chiquitos. Y el maestro les había enseñado el problema del dictado, sin demostración, ¿no? Apelando a los dibujitos y qué sé yo, ¿no? Entonces le había dado un triángulo, ¿sí? El típico triángulo, este era 4, este era 3, una cosa así, y este la hipotenusa era X. Hay que usar la fórmula, no les pedía cosas extrañas, ¿no? Y el ejercicio decía así, decía hallar X. ¿Qué es eso? Así.
Era una niña que se estaba al lado mío, fue espectacular, porque bueno, y se ve que no sabía que eran dragones, pero fue muy astuto, porque cuando agarró, le devolvió la prueba y puso. Claro, preguntó mal, ¿no? Tendría que haber preguntado la longitud de la hipotenusa. Pero la pregunta fue allá de X, y bueno, la dejas en la red, y no la hecho, ¿no? Hay que preguntar bien la pregunta, porque si no, bueno, muy divertido. Bueno, sigamos con la. Bueno, entonces, a ver, en el punto A nos dicen que la fórmula es esta. La fórmula es P o Q. No, perdón. P o no Q. Bicondicional. R condicional y S. Y los datos que dan son estos, ¿no? El valor de verdad de toda la fórmula entera es. ¿Dónde está la fórmula? Acá. Es falso. La información adicional es que el valor de R es falso. Y pide hallar el valor de P y el valor de Q. Y ya que estoy, escribo otro acá, el B, donde la fórmula entera es negación de P y Q, disyunción exclusiva, R o S. Los datos que dan acá es que el valor de toda la fórmula es verdadero. Que el valor de R es verdadero. Y el valor de P es desconocido y el valor de Q también. O sea, pide allá el valor de P y el valor de Q. Y ya que estamos, hacemos uno más. Una fórmula así, que dice P disyunción exclusiva Q, conjunción, negación de R o S, y los datos que dan que el valor de la fórmula entera es verdadero, el valor de P es verdadero, el valor de P verdadero y pide el valor de Q, el valor de R y el valor de S. 3 y 4. Bueno, ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, a ver, empecemos por lo menos. Nos dan una fórmula, que es esta, ¿no? Pero no Q, si solo si R, entonces es. Y los datos que ofrece son estos dos. Dicen que la fórmula entera es falsa. Y hay un dato adicional que es el valor de una de las letras atómicas. Tiene 4 letras atómicas, ¿no? Tiene P, Q, R y S. Y solamente R es falso. Y me dice, bueno, ¿con eso solo? Yes, sir. Sí. Se puede también hacer. Bueno, a ver, vamos por partes. ¿Cuál es el símbolo lógico principal? Es el bicondicional, ¿no? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Es el bicondicional? Bueno, a ver, vamos por partes. Entonces, es el bicondicional. Ese bicondicional, esta fórmula, es falso. Entonces, acá vamos a poner que esto es falso, ¿no?
porque es un dato eso. No hay que investigarlo, eso es un dato. El bicondicional es falso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a la tabla de verdad del bicondicional. Si vamos a la tabla de verdad del bicondicional, el bicondicional es falso solamente en dos casos. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso o al revés. Entonces, hay una alternativa acá donde, vamos a decir, ¿no? Para que el bicondicional sea falso, la alternativa 1 sería que todo esto sea verdadero y al mismo tiempo esto sea falso. Y la alternativa 2 es al revés, que esto sea falso y esto sea como. No hay otras posibilidades. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, respecto del valor de verdad de la fórmula, esto es todo lo que puedo decir. No puedo decir más nada. Para poder seguir avanzando voy a tener que apelar a la información adicional, ¿no es cierto? Que sería que el valor de R, ¿cómo es? Falso. ¿Y dónde aparece R? R aparece acá, ¿no? Y R me dicen que es falso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, concentrémonos en este paréntesis que está acá, que es un condicional R condicional S. En ese condicional ya sabemos que el antecedente, que es R, es falso. Y si el antecedente es falso, el condicional entero, ¿cómo es? Perfecto. Quiere decir que este condicional, todo esto que está acá, ¿cómo es? Es verdadero. Bueno, si el condicional es verdadero, de las dos alternativas que teníamos, que podía ser falso o verdadero, ¿cuál es y cuál no es? Es la de abajo, ¿no? Que es esto. Y por lo tanto esto no. ¿Me va siguiendo? Pero si ocurre la alternativa segunda, ¿acá qué tiene que ocurrir? Esto tiene que ocurrir. Y esto no. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces este paréntesis es falso. ¿Cuál es el símbolo lógico principal de este paréntesis? La disyunción. Si vamos a la tabla de verdad de la disyunción, ¿cuándo es falsa la disyunción? ¿Cuándo qué? Cuando los dos son falsos. Entonces ahí puedo sacar esta conclusión, que P es falso y que no Q es falso. Y si no Q es falso, ¿cómo es Q? Verdadero. Bueno, listo, ya está el problema, ¿no? Porque me pedían el valor de P y el valor de Q. El valor de P es falso. Y el valor de Q es verdadero. Es decir, vamos recuperando los valores de verdad de las incógnitas a partir del valor de la fórmula y de algo más. De una información adicional. No sé si se entiende. ¿Sí? Bueno, misma historia con el otro. ¿Cuál es el símbolo lógico principal acá? ¿Disyunción qué? Exclusiva, ¿no? Tiene un piso acá, ¿no? Es una disyunción exclusiva, ¿no? Esa disyunción exclusiva nos dice que da verdadero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque nos dice acá. ¿Sí? Si vamos a la tabla de verdad de la disyunción exclusiva, ¿qué pasa? ¿Cuándo da verdadera la disyunción? ¿Verdadera? Sí. ¿Cuándo da verdadera la disyunción exclusiva? Cuando los dos tienen distinto valor de verdad. Entonces nos pasa lo mismo que con el bicondicional, ¿no? Quiere decir que dos alternativas. Que todo esto sea como verdadero y todo esto sea como falso, esa sería la alternativa 1, o al revés, que todo esto sea falso, me quedó un poco corto esto, ¿no? Perdón por la definición, pero bueno. Entonces dije, la otra alternativa es que esto sea como falso y por lo tanto esto como. Esto es todo lo que yo puedo sacar a partir de la información del valor de la verdad de las fórmulas. Ahora hay que apelar a la información adicional. La información adicional nos dice que el valor de R es verdadero. R aparece acá, ¿no? R es verdadero, ¿no es cierto? Bueno, vamos por partes. Yo quiero determinar el valor de verdad de ese paréntesis, que es una disyunción común. Y la disyunción, su tabla de verdad dice que da falso cuando los dos son falsos, ¿no es cierto? Si hay por lo menos un verdadero, ¿cómo es? Verdadero. Y bueno, ¿y qué ocurre acá? Entre los dos hay uno que es verdadero que es R. Entonces realmente el valor de ese no es relevante. El
la disyunción entera, por ser este verdadero, es como. Es verdadero. Bueno, entonces ahora ya la incógnita quedó despejada. El paréntesis del lado derecho es verdadero. Entonces, como acá había dos alternativas, falso y verdadero, esta no ocurre. La que ocurre, ¿cuál es? Esta que está acá, es verdadero. Esta es la que ocurre y esta no ocurre. Pero si ocurre la de abajo, acá también tiene que ocurrir la de abajo, que sería esto, ¿no? Y por lo tanto esto no ocurre. ¿Estamos hasta acá? Bueno, ¿cuál es el símbolo lógico principal de la izquierda? La La confusión. negación. Entonces, sucede que esa negación es falsa. Si la negación es falsa, la fórmula sin la negación, ¿cómo es? Es verdadera. ¿Y acá qué hay? Una I. ¿Y cuándo es verdadera la I? ¿Cuándo qué? Cuando son verdaderos los dos, ¿no? Entonces la respuesta es que esto es verdadero y esto es verdadero. ¿Lo ves eso? Bueno, vamos a la otra. Si quieres acercar, No, tranquilo, perdón. acerca, si quieres no pasa nada. ¿Estamos? Bueno, vamos a esta otra, ¿no? Acá, esto es una conjunción, ¿no es cierto? Y la fórmula me dice que da verdadero. La conjunción da verdadero. Bueno, acá, acuérdense que la conjunción, como dije antes, es muy estricta. Para que sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos los dos, ¿no? Entonces, quiere decir que todo esto que está acá tiene que ser verdadero y todo esto que está acá tiene que ser como verdadero, ¿no? Pero atención acá, ¿no? Porque, a ver, pensemos un poco. ¿Esto qué es? Una negación. La negación es verdadera. Entonces, el enunciado sin la negación, ¿cómo es? Falso, ¿cierto? Bueno, bien. Si es falso, me perdí ahora. Si es falso, ahora. Si es falso, ¿qué tiene que pasar? Lo otro tiene que ser falso, ¿no? O sea, que esto en realidad no sirvió para nada, porque acá nos daban que es verdadero, ¿no? ¿Qué es verdadero? Entonces, ¿esto cómo es? Sí, nos piden acá, me había olvidado. Lo tienen acá. Entonces, para que sea verdadera la disyunción exclusiva, tiene que tener éxito de verdad. Este es verdadero porque es un dato. Entonces, este que está acá es falso. Pensé que estaba de más, pero no. Bueno, ya está resuelto, ¿no? Entonces, ya sabemos que Q es falso, que R es falso y que son todos falsos, Bueno, y hay más de esto, va a haber más en la práctica para divertirse, no hay nada que hacer. Así que avanzamos un poco más. Este es mortal. Bueno, lo voy a hacer allá. ¿Todos acá estudian sistemas? ¿No hay nadie que estudie economía? Ya no estoy para economía. ¿No está para economía? Porque antes sí. Pero, claro, porque cambió el plan de estudio, me había olvidado. Bueno.
dijeron otra vez que habían hecho esta identificación para la mayoría. Bueno, y la otra pregunta que me olvidé, y ahora estoy pensando, ¿alguien hizo Fuchs? ¿Saben qué es Fuchs? ¿Conocen? Yo lo conozco. ¿Alguien hizo la materia de esa? ¿Vio mapas de Carnot? ¿No lo ubica? Tecnología no lo hizo. Mapas de Carnot, ¿no suena? Álgebra de Poole. Eso sí, circuitos lógicos. Circuitos lógicos sí, álgebra de Poole. Pero claro, ¿quién hizo Fuchs? ¿Ustedes más? ¿Además? ¿Alguno más? No sé cuál. Bueno, se va a demorar con eso, porque también vamos a trabajar con ese tema, ¿no? No ahora, pero... nunca entendí por qué en dos materias distintas se igualan las cosas, ¿no? No sé si fue la que el año pasado, no me acuerdo que se ve que alguien también en la materia de Fuchs dijo una cosa de lógica, entonces él dejó de darlo y yo también dejé de darlo. Por lo cual no lo vio nadie, pero claro, bien. Entonces, vamos con este, ¿no? Este ejercicio dice así: determinar si la información indicada, para determinar el valor de la tabla, de las siguientes formas. Bueno, a ver, vamos a poner esto. Dice, pero determinar si la información indicada son los datos que debo nosotros, ¿no? Si con eso que yo pongo alcanza o no, puede que sí, puede que no, ¿no? Hay que mejorar aquí. Flecha, y la información que te da es que el valor de P es falso y nada más. No, es verdadero. Puede ser el P parecido, ¿no? Pero se hace valor de P falso. El C, negación de P condicional. Y acá, sin información. O sea, nada. No te doy nada. Siguiente. Negación de P y condicional.
verdadero. Bueno. Entonces, hagamos el ejemplo acá. Fíjate. Lo que te piden es si podés encontrar el valor oral de la fórmula, ¿no? Esta sería la fórmula, esta que está acá, ¿no? Y lo único que te dan es eso. Entonces, a veces puede que con eso sea suficiente para determinar el valor oral de toda la fórmula y otras veces pueda que no. Cuando no es posible determinar el valor de la fórmula, no es que la fórmula no tenga un valor oral, sino que el valor está indeterminado. No lo podemos determinar con la información que tenemos. ¿Sí? Bueno, empecemos por acá, valor de P. Bueno, valor de P es verdadero, ¿no? Entonces tenemos acá verdadero y acá ponemos verdadero, ¿no es cierto? Bueno, atención. ¿Qué tengo acá? Una disyunción, ¿cierto? En esa disyunción hay uno que es verdadero. Cerramos un poco, ¿no? Porque si no se complica. Gracias. Volvemos a lo nuestro, ¿no? Tenemos acá un condicional que tiene dos paréntesis. En el paréntesis, de acá, de la izquierda, que sería el antecedente, hay una disyunción, pero hay un valor que ya sabemos que es verdadero. Y no sabemos cuánto vale. No hay esa información, pero ¿sería importante? ¿Podemos determinar el valor de la verdad de este paréntesis sabiendo que es verdadero? Sí, ¿por qué? Porque ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque si uno es verdadero ya está, ¿no? Entonces, este es verdadero, ¿no? Y acá, misma historia, ¿no? ¿Verdadero, flecha, verdadero? Bueno, quiere decir que el valor, llamemos a esto A, ¿no? Entonces, bueno, el valor de verdad de la fórmula es verdadero y por lo tanto sí, la información que te dieron fue suficiente para determinar el valor de la verdad. Misma historia acá, ¿no? Acá nos dicen que P es falso, ¿no? Y también es falso acá, ¿no? Vamos hasta acá. Por acá estamos en un problema, porque, a ver, si esto fuese verdadero, el asunto ya está terminado, porque si esto es verdadero, realmente me interesa lo que pasa acá. Porque ¿cuál es el problema del condicional? Que este sea verdadero y este sea falso. Bueno, este es falso. Habrá que ver esto, que es, si es verdadero o es falso. Si lo que está acá es falso, falso, condicional falso, da verdadero. Pero si lo que está acá es verdadero, verdadero, condicional falso, es falso. Entonces, a ver, hay que pensar las dos alternativas, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto es verdadero? ¿Qué pasa cuando esto es falso? ¿No? Si esto es verdadero, falso, disyunción, verdadero, ¿qué da? Da verdadero. La primera alternativa es que da verdadero, ¿no? Y verdadero, flecha, falso, ¿qué es? Falso. Y si esto es falso, falso o falso, ¿qué es? Falso, condicional falso. Entonces, no. De acá, no es suficiente. O sea, la información que me dan no es suficiente. Porque si llegase a ocurrir que Q es verdadero, el resultado es 1, y si Q es falso, es otro. Entonces, el problema está indeterminado. No es que no tiene solución. La solución es que es indeterminado. ¿Se entendió eso? Y una vez digo, esto es una cargada, ¿cómo que es nada? No, ¿qué dice el título? Determinar si la información es indicada. ¿Y qué me estás indicando? Bueno, te estoy diciendo que no tenés información. ¿Podrás determinar el valor de verdad de eso? ¿Qué habría que hacer ahí? Si no sabemos nada. Pasar otro ejercicio, ya sé, pero no. Supongamos que no somos cobardes. No, vamos a empezar. ¿Qué hacemos? ¿Perdón? ¿Y qué haríamos? Contame con palabras, ¿qué harías? ¿Cómo harías eso? ¿Cómo empezarías eso? No escuché.
considero que soy una persona anciana, entonces no escucho. ¿Y eso cómo se llama? Eso que estás diciendo. Igual, eso. Vamos a poder, como dice acá, como no te escucho. Como dice Jennifer, hay que hacer la tabla de verdad. Porque en la tabla de verdad están todas las alternativas. No se nos escapa nada. Hagamos la tabla de verdad a ver qué pasa. Entonces, bueno, tenemos una de verdad, hacer la tabla de verdad. Entonces ponemos acá. No P, esto que está acá, ¿no? Ok. ¿Qué dice acá? Condicional. Y acá que dice P, condicional. Bueno, muy bien. Entonces la tabla de verdad va acá, ¿no? Ahí. Empecemos con P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? Y acá Q, bueno, es lo mismo que acá. Sería verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? Y acá dice la negación de P. Entonces, por una cuestión de economía, para no poner verdadero, falso, falso y negarlo, directamente lo doy vuelta a esto de verdad. Entonces me queda falso, falso, verdadero, verdadero. Y con otro color voy a hacer las conexiones. Conectemos acá. Como esto es una disyunción, la disyunción da falso cuando los dos son falsos y eso ocurre acá, en el segundo renglón. Los demás renglones tienen por lo menos un verdadero, entonces son todos estos verdaderos. Y ahora vamos acá, entre estos dos. Esto es un condicional, acá un falso, y todos estos son verdaderos. Y ahora hay que comparar esto con esto. Más que comparar, hay que operar. El condicional, la flecha, es falsa cuando este es verdadero y el otro es falso. Una verdadero, flecha, verdadero, da verdadero. Falso, automáticamente es todo verdadero. Verdadero, flecha, verdadero, verdadero. Y verdadero, flecha, verdadero, verdadero. ¿Qué me da? Tautología. Entonces, ¿qué significa? Que no hace falta tener información ni de P ni de Q, porque valgan lo que valgan P y Q, todas las combinaciones posibles siempre dan verdadero. Bueno, esto es muy importante el ejercicio porque acá está la filosofía del tema de la tautología, ¿no? Cuando usted tiene una contingencia, una tabla de verdad que tiene verdad, diferentes valores de verdad, verdaderos y falsos, por más que la fórmula sea corta, larga, muy larga, no importa. ¿Qué significa eso? Que es contingente. Bueno, que para ciertas situaciones, para ciertos valores de verdad de los enunciados, la fórmula entera da verdadera y para otros valores da falso. Es decir, que el valor de verdad de la fórmula es contingente. Contingente significa que depende del estado de cosas del mundo. Depende del mundo. Es decir, hay un contenido material. Si las cosas son así, la fórmula es tal. Si las cosas son de este otro modo, entonces es esta otra cosa. Pero en una tautología, estos cuatro renglones son los cuatro mundos posibles. Son todas las cuatro circunstancias que pueden ocurrir. Entonces me está diciendo que esta fórmula es verdadera independientemente de lo que pasa en el mundo. Puede pasar cualquier cosa. Puede ocurrir lo que sea. La fórmula es verdadera en todas las circunstancias. Este tipo de verdades se llaman verdades formales. ¿Por qué? Porque no dependen del mundo material. Son intrínsecamente verdaderas por su propia estructura lógica. O sea, hay una desconexión con el mundo. ¿Entiende? Y pasa exactamente lo mismo con las contradicciones. Si usted tiene una tabla de verdad donde todo le da falso, significa que esa fórmula es contradictoria, es inconsistente. Usemos la palabra contradictoria. Es contradictorio. ¿Por qué? Porque nunca es verdadero. O sea, que en ningún mundo posible puede ocurrir eso. Valga lo que valga, P y Q, siempre da falso. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Las tautologías son verdaderas en todas situaciones, en todo el mundo posible. Y las contradicciones son falsas en todo el mundo posible. Lo que es verdadero y falso depende de, entonces eso es contingente. Por eso las tautologías y las contradicciones son verdades formales y falsedades formales. Son falsas por su estructura lógica. Lógicamente eso no puede ser cierto. O sea, no te mates buscando situaciones para que eso sea verdadero, porque si no, no va a ser nunca. Bueno, hay algo que quería decir. Esto está acá. Veamos qué sucede acá. Acá nos dicen que P es verdadero, ¿no?
P es verdadero acá y P es verdadero acá porque son los dos lugares, ¿no? Ahora bien, a ver, podemos determinar valor de verdad acá, o hay que entrar a suponer, ¿no? Entonces, una alternativa sería que Q sea verdadero y también sea verdadero acá, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Veamos qué sucede con esa alternativa. Si Q es verdadero, verdadero y verdadero queda verdadero, ¿no? Entonces todo esto queda Falso. esto da verdadero y esto va a dar falso, ¿no? Y del lado de acá, ¿qué va a pasar? Si Q es verdadero, 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 queda todo esto da verdadero, ¿no? Entonces tengo falso, falso, bicondicional, verdadero, queda da falso. Esta sería una alternativa, ¿no? Y la otra alternativa sería considerar que Q fuera falso. Si es falso acá, también es falso acá, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si es falso? Verdadero y falso da falso. Acá da falso. Por lo tanto, esto queda verdadero. Vayamos allá. Verdadero y falso. ¿Qué da? Falso. Entonces nos queda verdadero, bicondicional, que para mí esté bien, no, falso. ¿Cómo verdadero eso acá? Verdadero y falso es falso. Bueno. Entonces tenemos verdadero, bicondicional, falso, ¿qué da? O sea que la información esa es suficiente. Es decir, no sabemos qué ocurre con Q, ni tenemos manera de saberlo. Pero suponiendo que sea verdadero, todo conduce a que la fórmula termina siendo falsa. Y suponiendo que es falso, también conduce a... Entonces, la información ahí sí fue suficiente, ¿no? Bueno, ahora... Bueno, ya no queda tiempo como para más. Quedan 10 minutos, pero... Me voy a tardar más de 10 minutos. No sé si hay que hacer alguna cuestión. Si no, son tranquilos. El lunes les meto más clases de teoría. Y bueno.